Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. La historia es la ciencia que nos permite mirar al pasado para entender cómo hemos llegado al presente. A través de ella descubrimos los acontecimientos, los personajes y las culturas que han marcado el rumbo de la humanidad. Gracias al estudio histórico, comprendemos la evolución de las sociedades, las ideas y las costumbres que nos definen. Cananga Visión abre sus puertas a este viaje por la memoria nacional e internacional en un recorrido que va de ayer a hoy. En esta entrega televisiva compartiremos algunas de las fechas más significativas del mes de abril, momentos que dejaron huella en la historia universal y en la identidad de los pueblos. Acompáñenos en este recorrido histórico por Cananga Visión, Canal 98. Televisión en tus manos. 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 5 de abril, Día Nacional del Periodista en República Dominicana. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. 13 de abril, aniversario de la batalla El Memiso. En el calendario gregoriano, abril es el cuarto mes del año y es uno de los 4 meses que tienen 30 días. Era el segundo mes del año en el antiguo calendario romano y lo llamaban aprilis en latín. El origen de la palabra abril se ha relacionado con el verbo aperire, abrir, por la supuesta forma aperilis, asociándolo a que en este mes la primavera abre la tierra, las flores, si bien no hay fundamento etimológico que lo sustente. Abril comienza el mismo día de la semana que julio todos los años y que enero en los años bisiestos, y termina el mismo día de la semana que diciembre cada año. Los días conmemorativos se crean para visibilizar, celebrar o reflexionar sobre un tema. Aunque parezcan iguales, tienen diferencias claras. Las fechas nacionales se celebran en un país o territorio específico. Las internacionales reúnen a varias naciones en torno a un mismo tema. Y las mundiales buscan movilizar a toda la humanidad frente a desafíos globales. Cada una refleja distintos niveles de alcance, desde lo local hasta lo universal, pero todos comparten el propósito de generar conciencia y unión. Los días mundiales e incluso los días nacionales. No saben quiénes son los encargados de crearlos ni del impacto social. Así que lo explicaré a continuación por si es que desconoces esta información. Los días internacionales no son para festejar ni para gritar ¡viva!, sino que son creados para sensibilizar y para reconocer una problemática vigente que requiere la atención de los gobiernos y la participación de los ciudadanos. ¿Quién determina si se celebra un día internacional? La respuesta es la ONU, y más específicamente la Asamblea General de las Naciones Unidas. La página de la ONU lo describe de la siguiente manera. Los Estados miembros de la Asamblea General proponen la celebración del día y por consenso se decide si se aprueba o no la resolución por la que se establece el día en particular. Los temas de los días internacionales están siempre vinculados a los principales campos de acción de las Naciones Unidas, como el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible
y la defensa del derecho internacional y la ayuda humanitaria. La Asamblea debe entregar resoluciones que son documentos donde se expresa cuál es la importancia para proclamar un día internacional sobre determinado problema y por qué eligieron esa fecha. De ahí el enojo del colectivo de que en su página principal no reconozcan el Día del Hombre, que fue propuesto y aceptado desde los 90, pero sí aceptan y reconocen en la misma fecha el Día del Hombre al Día del Retrete. Ofensivo, ¿no? A veces la Asamblea General no se encarga de elegir los días, sino las llamadas agencias especializadas de la ONU, como la OMS o la UNESCO, y en este caso reciben el nombre de los días mundiales, como el Día Mundial de la Poesía o el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Se supone que la ONU propone actividades o da recomendaciones a los países que forman parte de la organización y en los que claramente la problemática es demasiada. Les pide comprometerse con protocolos, claro, repito, se supone. Entonces, la próxima vez que oigas de un día mundial o internacional, recuerda que si está avalado por la ONU, no es un día para felicitar. Es un día para sensibilizar, concientizar, promover acciones, exigir un compromiso a los gobiernos y a los ciudadanos. El ser humano es un ente social y como tal tiene derechos, obligaciones y compromisos con su entorno. Por lo tanto, no es ajeno a las problemáticas de su nación y del mundo. Debe contribuir. ¿Qué pasa con los días festivos? Es pura mercadotecnia. ¿Por qué salen muchos que dicen, yo festejo la amistad cuando se me da la gana? No necesito que me digan un día especial. Los días festivos son responsabilidad de cada nación, así como del declararlo feriado. Como todos andan ocupados cumpliendo funciones o labores sociales, la nación crea días en los que se quiere reconocer algo y recordarle a toda la gente por un día lo importante del amor, de la familia, de un platillo culinario, etc. Concientizando a la población de festejar, de recordar, de actuar, sin mencionar que muchos de estos días buscan ayudar a la economía del país. De ahí la importancia. El Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo se celebra cada 2 de abril, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta fecha se instaura para visibilizar el trastorno del espectro autista, TEA, promover la inclusión, el respeto a la diversidad y asegurar los derechos de las personas autistas, buscando una sociedad más justa y participativa. Gobiernos, organizaciones y personas se unen vistiéndose de azul y organizando eventos para apoyar la causa. ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. T-E-A. TEA es trastorno del espectro del autismo. Podría contarte que es una condición de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y bla bla bla, pero en vez de definir el TEA, vamos a llamarlo por su nombre. Este es Jaime. Es muy observador y muy metódico. Se le da muy bien trabajar con cerámica y cuero. Le encanta la música y los ambientes tranquilos y ordenados. Jaime tiene el apoyo de una persona de referencia que le ayuda a desenvolverse en su día a día. Jaime tiene autismo. Esta es Eva. Eva estudia creación de videojuegos en la universidad, pero echa en falta que los contenidos académicos sean más comprensibles. A Eva le gusta llevar los cascos y no necesariamente para escuchar música. El ruido exterior le molesta un poco. También le gusta jugar con los clips y los bolis que guarda en su estuche para relajarse. Pero lo que le encanta a Eva de veras es usar las redes sociales. No subo mucho contenido, pero eso va a cambiar. Eva es autista. Aquí está Nacho. Nacho es súper cariñoso y muy sonriente. Todo el mundo dice que es un niño feliz. Le encantan los dibujos animados, jugar en el parque, viajar en coche, comer en restaurantes. Nacho no habla, pero se comunica de manera no verbal. Gracias a su diagnóstico temprano, desde pequeño ha recibido los apoyos necesarios para las cosas que más le cuestan, como concentrarse mucho rato en una actividad. Nacho también tiene autismo. Y esta soy yo, Aline, madre de 3 niños y consultora en una multinacional. A veces me cuesta adaptarme a los imprevistos y a los cambios de rutina, pero soy muy responsable. Me gusta la claridad y el orden y seguir las reglas a rajatabla. Aunque ciertas situaciones sociales pueden resultarme difíciles de comprender, como el significado de algunas bromas, soy una persona muy alegre.
Descubrí que tenía TEA cuando diagnosticaron a mi hijo mayor. Como ves, no hay dos personas con TEA iguales. Somos muy diversas y cada una tenemos nuestros intereses, capacidades y necesidades, aunque compartamos el mismo diagnóstico: autismo. Llamémoslo por su nombre. En República Dominicana, el Día Nacional del Periodista se celebra el 5 de abril, establecido oficialmente en el año 1962 con la Ley 580. Esta fecha conmemora la publicación del primer periódico dominicano, El Telégrafo Constitucional de Santo Domingo, en el año 1821, fundado por José Núñez de Cáceres. El Telégrafo Constitucional salió a la luz pública el 5 de abril del año 1821 y solo constaba de 4 páginas. Tenía una salida semanal donde se difundían decretos, disposiciones de los ayuntamientos, las diputaciones, la actividad del comercio, los precios y las operaciones navales en el puerto de Santo Domingo. Es por esta razón que se eligió esta fecha para conmemorar el Día Nacional del Periodista. El periodista español Antonio María Pineda es considerado como el primer periodista en el país por su colaboración en el desarrollo de la prensa escrita. 10 días después, el 15 de abril de 1821, José Núñez de Cáceres, quien proclamó la independencia efímera, creó el periódico El Duende, que al igual que el Telégrafo, se difundía semanal y duró poco tiempo circulando. Más adelante, en el año 1962, se promulgó la Ley 5807, la cual establece que cada 5 de abril es el Día Nacional del Periodista. En 1991 fue creado el Colegio Dominicano de Periodistas y el 28 de marzo de 1994 se crea el Premio Nacional de Periodismo, el cual está consagrado en el decreto número 74-94 y cuyas bases están establecidas en su artículo número 5. El periodista Manuel Quirós fue elegido para el Premio Nacional de Periodismo 2024 por el Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas por su trayectoria de más de 50 años en el ejercicio periodístico y su ardua labor en pro de la verdad y la honestidad. La historia es una disciplina social dedicada al estudio de los sucesos pasados de la humanidad. Su labor consiste en ordenarlos cronológicamente para interpretarlos, analizarlos y transmitirlos, apoyándose en fuentes como documentos, vestigios materiales, testimonios y registros visuales. Su finalidad principal es explicar cómo y por qué ocurrieron determinados acontecimientos, cuáles fueron sus efectos y de qué manera siguen influyendo en la realidad actual. Al mismo tiempo, uno de sus grandes propósitos es conservar la memoria colectiva de los pueblos y culturas, asegurando que las experiencias del pasado permanezcan vivas en el presente y sirvan de guía para el futuro. La proclamación del Día Mundial de la Salud tuvo lugar el 22 de julio de 1946 y se celebra anualmente el 7 de abril. El basamento fundacional de la Organización Mundial de la Salud para esta fecha fue el de promover la salud, mantener el mundo seguro y servir a los vulnerables para que todos, en todas partes, pudieran alcanzar el más alto nivel de salud y bienestar. El Día Mundial de la Salud se centra en un problema de salud pública específico cada año. La Organización Mundial de la Salud celebra su aniversario cada 7 de abril, en favor del bienestar físico y mental de todos los seres humanos. Cada año la fecha tiene un tema diferente. En esta ocasión es Construyendo un mundo más justo y saludable. Desde Salud con Familiar te entregamos 12 consejos para gozar de una buena salud. 1. Seguir una dieta saludable. 2. Mantenerse físicamente activo, a diario y cada uno a su manera. 3. Vacunarse. 4.
No consumir tabaco en ninguna de sus formas. 5. Evitar el consumo de alcohol o reducirlo. 6. Gestionar el estrés para una mejor salud física y mental. 7. Mantener una buena higiene. 8. No conducir a velocidad excesiva ni bajo los efectos del alcohol. 9. Abrocharse el cinturón de seguridad en el automóvil y ponerse casco al ir en bicicleta. 10. Mantener prácticas sexuales seguras. 11. Someterse a revisiones médicas periódicas. 12. Amamantar a los bebés. Es lo mejor para ellos. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Construyendo un mundo más justo y saludable. La historia es una de las ciencias sociales más antiguas creadas por la humanidad. Para comprender mejor su desarrollo, se organiza en grandes etapas: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Su utilidad principal radica en que nos permite entender los procesos que dieron origen a las instituciones y prácticas que aún rigen nuestra vida actual. Al mismo tiempo, el estudio histórico nos ayuda a reconocer las distintas trayectorias sociales y culturales que, aunque separadas en tiempo y espacio, enriquecen nuestra visión del mundo y fomentan el respeto por la diversidad. La batalla de El Memiso fue la tercera batalla más importante de la Guerra de la Independencia Dominicana y se libró el 13 de abril de 1844 en El Memiso, Azua. Tropas dominicanas, una parte del Ejército del Sur, dirigidas por el general Antonio Duvergé, derrotó a una fuerza superior del ejército haitiano al mando del coronel Pierre Paul. El 13 de abril de 1844 es una fecha significativa en la historia de la República Dominicana, ya que se conmemora el combate de El Memiso, una batalla crucial en la lucha de los dominicanos por su independencia de Haití. Los dominicanos habían estado luchando durante años para liberarse del yugo haitiano. El general Antonio Duvergé, un héroe de la Guerra de Independencia, lideró a un grupo de dominicanos en una valiente lucha contra las fuerzas haitianas en El Memiso, un lugar ubicado en la provincia de Barahona. La batalla fue intensa y sangrienta, pero finalmente los dominicanos lograron la victoria. El combate de El Memiso fue un punto de inflexión en la lucha por la independencia de la República Dominicana, ya que demostró que los dominicanos estaban dispuestos a luchar por su libertad y que podían ganar contra un ejército más grande y mejor equipado. Las tropas dominicanas hostigan a las haitianas y las conducen hacia los desfiladeros de la sección El Pinar de El Maniero. Los haitianos son interceptados en el sitio conocido como El Memiso, en donde los dominicanos, ya sin pertrechos, tuvieron que valerse hasta de derrumbar peñascos, obligando con esa acción a los haitianos a retroceder de nuevo hacia Azua. La victoria en El Memiso inspiró a los dominicanos a seguir luchando por su independencia de Haití. El combate de El Memiso también es importante porque mostró la valentía y determinación de los dominicanos en su lucha por la libertad, y se convirtió en un símbolo de la identidad nacional dominicana. La batalla es recordada cada año en la República Dominicana con ceremonias y desfiles militares en honor a los héroes que lucharon y murieron por la independencia de su país. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó del puerto inglés de Southampton en su viaje inaugural a Nueva York. Es la edad de oro de los viajes en barco, y el Titanic es la joya de la corona. El Titanic era enorme, del tamaño de 4 calles, tenía 17 pisos de altura. Era tan ancho como una autopista de 4 vías. Era 30 metros más largo y miles de toneladas más pesado que cualquier otro barco. A bordo, el Titanic transportaba alrededor de 2.200 personas, 1.316 pasajeros y 885 tripulantes.
Si eras de primera clase, tenías acceso a cosas como una pista de squash, salones de baile y un baño turco. Fue el barco que tuvo la primera piscina a bordo. 4 restaurantes, desde un café parisino hasta un comedor con capacidad para unas 500 personas. Al subir a bordo, los pasajeros eran recibidos por una gran escalera, algo que se vería en un gran hotel, no en un barco. Los pasajeros de segunda y tercera clase no tenían tanto acceso a estas comodidades. Sin embargo, había agua corriente en todos los camarotes, lo cual era un gran lujo. Pero es bajo cubierta donde encontramos las maravillas tecnológicas del Titanic. Estaba repleto de elementos tecnológicos avanzados, desde las máquinas de vapor de 9 metros que accionaban las hélices, hasta elementos de seguridad avanzados, como los estancos controlados a distancia. Si el barco sufría una colisión, las puertas estancas podían cerrarse y solo ese compartimiento se llenaría de agua. Los demás estarían a salvo y el buque seguiría flotando. El Titanic también tenía algo muy moderno, que era un dispositivo inalámbrico para poder comunicarse a cientos de kilómetros con otros barcos y para atracar. Ese fue el comienzo de la radio moderna. Era tan avanzado tecnológicamente que su propietario y operador, White Star Line, tuvo la confianza suficiente para hacer una afirmación audaz. El Titanic, el barco insumergible. Ni el mismísimo Dios podría hundirlo. La noche del 14 de abril, el Titanic navega por el Atlántico Norte a 2 días y medio de Nueva York. El mar estaba tranquilo como un espejo. De hecho, algunos pasajeros dijeron que podían ver las estrellas reflejadas en la superficie del agua. Entonces, justo antes de las 11:40 p.m., algo amenazador surge de la oscuridad. Los vigías del Titanic estaban contemplando el océano en calma, cuando se dieron cuenta de que un objeto oscuro emergía de la niebla y tocaron la campana 3 veces para indicar que había un objeto justo delante. Al mando esa noche estaba el primer oficial Murdo. Era el primer oficial del puente y también miraba con sus prismáticos. En cuanto oyó la alarma, Murdo dio la orden de virar el barco hacia la izquierda e inmediatamente el Titanic comenzó a virar lentamente. Y solo 37 segundos después de que el iceberg fuera avistado por primera vez, el Titanic hace contacto. No chocó con el iceberg que podía ver por encima de la superficie, pero una punta bajo el agua rozó el casco del Titanic. El impacto fue, de hecho, tan leve que la mayoría de los pasajeros estaban dormidos cuando ocurrió, y los que no lo consideraron como una sacudida. Pero es mucho más que un pequeño golpe. De inmediato Murdo supo que chocaron con un iceberg. Ordenó sellar los compartimientos y bajar las puertas estancas. El agua siguió entrando y 5 minutos después se apagaron los motores del Titanic. A las 12:05 horas, 25 minutos después, el capitán Smith ordena preparar los primeros botes salvavidas para su lanzamiento. La gente luchaba y entraba en pánico por toda la cubierta cuando el último bote estaba a punto de salir. Empezaron a darse cuenta de que ya no había escapatoria. La proa se adentraba cada vez más en el agua y poco a poco se podía ver la popa o parte trasera sobresaliendo del agua. Hacia las 2:18 de la madrugada, la parte delantera del barco, al estar tan llena de agua, se hundía bajo la superficie. La presión del agua en la parte delantera, unida al peso de las hélices, hizo que el barco se partiera por la mitad. Hasta aquí este recorrido histórico. Agradecemos su compañía y nos despedimos hasta un próximo encuentro con la historia nacional e internacional. En Cananga Visión, Canal 98, usted conoce cada semana lo que va de ayer a hoy.